Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola Manolo y nuestra querida audiencia, buenos días. Pues vamos a ver lo que nos cuentas. Una nueva fragmentación en la política institucional, la provincia. ¿Refiérese Pues usted a...? sí, a lo que se pueden imaginar nuestros oyentes, bueno, y tú, por supuesto, a las recientes elecciones autonómicas en Castilla y León, Ajá. que evidentemente no voy a, si te parece, no vamos a hablar de tonterías internas del Partido Popular, que si ha perjudicado o beneficiado más al señor Casado o a la señora Díaz Ayuso, etcétera, etcétera. El A Partido mí Popular no esa, está para muchas tonterías, ¿eh? no, pero a mí esas cosas, Apoyan la trapera desde ayer, que bueno, no sé si quedará alguien vivo ya, ahí. pero tampoco es ninguna novedad. Hace Bueno, tiempo que empezaron. bueno, Por situarlo en algún punto, desde la victoria clara de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, que no han parado. bueno. Pero bueno, ya se apañarán entre ellos, a mí no es algo que personalmente me interese. Lo que sí que me interesa, y por eso de ahí el titular, es una de las principales novedades, más allá del ascenso de Vox, que ya lo hemos comentado, y que tampoco resulta ninguna novedad. Quizá en las recientes elecciones de Castilla y León, uno de los elementos más novedosos ha sido la aparición en su parlamento de Unión del Pueblo Leonés por Ávila y Soria Ya, Sí. con representación en sus respectivas provincias. Incluso en el caso de Soria ya ha sido la fuerza más votada en su circunscripción, o sea que han irrumpido con fuerza. Y pues eso, tras estas elecciones se ha introducido un nuevo factor en la política institucional con la presencia de la provincia como elemento diferenciador, ¿no? Que hasta ahora no existía. Entonces, me parece una novedad, sobre todo porque con ello no sería de extrañar que en las próximas elecciones autonómicas, incluso en las generales, aparezcan en los diferentes territorios otras fuerzas similares. No sé cómo lo ves tú, pero yo me huelo que va a ir por ahí la cosa. Bueno, hay lugares que ya lo han anunciado. El que se presentaban también en estas elecciones, por ejemplo, en Burgos y en más sitios, y creo que los de Jaén también tenían algo pensado en Andalucía, pero en fin, ya veremos. Pero hay movida de los que se sienten abandonados por la política de los grandes partidos de reclamar a partir de lo que sucedió en Teruel, con Teruel existe, pues ahora han visto que puede funcionar y además en estas elecciones, en Soria sobre todo, en Castilla y León, ha funcionado. Hombre, es que lo de la provincia tiene la cosa sustancia. Porque ya desde la etimología misma, ya la palabra provincia viene arrastrando connotaciones negativas. No sé si lo recuerdas, pero en tiempos del Imperio Romano designaba la división territorial de los territorios conquistados. Es decir, que provincia venía a decir para los vencidos. O sea, Ah, vincia viene de vincere, que es vencer. O sea, sí. y muchos siglos después, pues bueno, ya en el siglo XIX, en 1833, después de la muerte de Fernando VII, y dentro de un breve periodo de gobierno liberal, España fue dividida, pues eso, en provincias. 49 y luego 50 provincias. De todas formas, en cualquier caso, la división provincial, a pesar de que ahora haya revivido, o reviscolat, que digo en Valencia, la división provincial contiene un elevado grado de arbitrariedad. Es decir, desde el punto de vista de la geografía física y de la geografía humana, la división más razonable sería la comarcal, Ah, que por lo menos marca unas más claras referencias históricas, culturales, sí. incluso orográficas y medioambientales, ¿no? Ujú. Pero bueno, sea como En fuere, este caso, por España ejemplo, León lo tiene claro. La gente del Bierzo no les gusta mucho seguir siendo de León y a una parte, ¿eh? A una parte. Y quieren ser la quinta provincia gallega. Si vas por allí, por algunas carreteras y pueblos,
Incluso en algunos pueblos creo que hablan gallego, ¿no? Sí, en los pueblos fronterizos, por supuesto, pero además hay pintadas y piden, te lo digo por eso de lo que acabas de decir tú. La comarca diferencia mucho, incluso dentro de la provincia, ya no digamos dentro de la región. Hombre, Bueno, es que la división provincial llevó consigo también, si recordamos en nuestra escuela primaria, la división regional, que sí, también era más que arbitraria, ¿no? sí, Porque era un cachondeo. Es decir, yo me acuerdo Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, no sé qué tendrían de viejo y de nuevo las Castillas esas, pero bueno, ahí entraba, era una especie de todo revuelto que entraba, vamos, recuerdo que aún me acuerdo yo, León, Zamora, Salamanca, Valladolid y Valencia. sí, sí, Castilla la Vieja, Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia y Ávila. Castilla la Nueva, Madrid, Toledo, Ciudad Real, Conca y Guadalajara. sí. O sea, vale, todo ahí. Y Murcia 2, Albacete y Murcia. Otra que tal, es decir, a ver qué tiene Albacete A ver, que ver con Murcia, a ver, Murcia, ¿no? cuenta. Murcia 2, Albacete y Murcia. Se decía Claro, así o de sea, es que carrerilla. era algo como si un señor en Madrid, en la mesa de su despacho del Ministerio de Fomento o del que demonios fuera, hubiera dicho, vamos a tirar con unos dados sobre la mesa y según salga, pues vamos haciendo provincias y regiones. Es decir, era algo absolutamente demencial que cantaba a haberlo hecho en un despacho muchísimo, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues así hasta llegar a la actual configuración de la España de las 17 autonomías, que en muchos casos también es bastante arbitraria, ¿no? Y que, bueno, ahí sí que ya plantea muchas reflexiones, entre otras el sentido actual del federalismo, que es un tema muy interesante, pero que de momento, por su complejidad, pues si te parece ya lo abordaremos en otra ocasión, Mm. porque sería meternos en jardines muy complicados. Pero bueno, el caso es que todo esto ha acabado en que en bastantes casos las provincias se rebelan porque se sienten postergadas y olvidadas, especialmente en la España vaciada. Pero bueno, pero también ocurre en otros casos, sin ir más lejos y por no irse más allá de nuestra autonomía o de nuestro país Valencia, pues Alicante con respecto a Valencia, ¿no? Y, Que y los de Castellón, que cuando ibas por allí y decías que eras de Valencia, Valencianet, te decían sí, Valencianet, no, bueno, yo no, pero tal cual, tendrías que dar mil explicaciones, aún porque me acuerdo yo que una frase de estas horribles que decían por ahí era Valencianet i home de bé no pot ser. ¿Eh? Traducción para nuestros oyentes castellanos. Valenciano y hombre de bien no puede ser. Bueno, ese tipo de estupideces y de localismos, ¿no? Porque eso ya no es ni provincia, muchas veces son localismos, incluso de unos pueblos respecto al pueblo de al lado que no se pueden ni ver, en fin, ese tipo de cosas. Lo que ocurre es que, bueno, dejando esto y volviendo al tema que nos ocupaba al principio, las nuevas agrupaciones políticas provincialistas, por llamarles de alguna manera, porque están basadas incluso electoralmente en la provincia, dentro de sus especificidades tienen una serie de características en común. Si te parece, las vamos a analizar y vamos a lo que creo yo que interesa, que es pues, analizar un poquito por dentro qué ha venido a significar esto, ¿no? En primer lugar, lo que a mí me ha parecido detectar es su transversalidad. Es decir, desde el punto de vista ideológico, eluden cualquier planteamiento de clases sociales o algo por el estilo, ¿no? sí, Y señor. se unen en función de lo que consideran un trato vejatorio para su territorio, pero que ahí entran todos, ¿no? Es decir, izquierdas, derechas y asimilados, ¿no? Es decir, ahí no hay ideología estricta en el sentido de clásico, ¿no? De izquierda a derecha. Desde ese punto de vista, están dispuestos a apoyar a derecha o izquierda a la hora de crear coaliciones, siempre que consideren o que tengan en cuenta sus demandas para la provincia, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos una serie de condiciones que consideramos indispensables para nuestra provincia y si tú las apoyas, sean del tipo que sean, porque como ya hemos dicho son bastante transversales, pues entonces apoyaremos. Yo pensaba que no era el caso en Castilla y León, pero tal como está el panorama de complicado,
con el señor Casado en plan gallito intentando desmarcarse de Vox, que da un poco de risa, vista su trayectoria en Madrid, Murcia y Andalucía, pero bueno, el caso es que, no sé, que sus asesores le habrán dicho que hay que diferenciarse de Vox y está la cosa bastante complicada, pero en cualquier caso, creo recordar que son 5, 7, creo que son 7 diputados de partidos regionalistas, creo que hay, o quizá más, o quizá 8. Hay 3 en Soria, que como decíamos era mayoría absoluta, son 7. creo que 2 de León. No, de León 3 y, de León también 3. y uno de Ávila. Y uno de Ávila. 7. Vale, 7. 7, sí. Bueno, pues en un momento dado pueden, si la cosa se complica con Vox, pueden venirle bien al Partido Popular, pero bueno, en cualquier caso... Pero en cualquier caso no le llegan. No le llega, pero bueno, en un momento dado, si sumamos el de Ciudadanos, en fin, no lo sé. En este caso es dudoso que pueda significar algo desde el punto de vista de pactos y alianzas, pero bueno, sí que tienen claro que, como decía el ínclito dirigente de Vox, no van a regalar su voto, es decir, y además lo tienen claro, de hecho ya lo tienen elaborado, ¿no? Es decir, tienen un programa con una serie de reivindicaciones provinciales y si el partido que acabe gobernando, que es de suponer que será el Partido Popular, necesita puntualmente su apoyo, pues va a tener que cumplir una serie de demandas para su provincia, ¿no? Estas candidaturas, Rafa, estos candidatos normalmente van con el ganador, con el que tiene el gobierno, con el que tiene el poder, porque es quien les puede dar o no lo que piden. No tiene sentido apoyar a la oposición y después pedirle a la oposición que les construya una carretera o una escuela. Van por pragmatismo con el ganador, sea de la ideología que sea. Sí. Porque es el único que les puede otorgar aquello que otorgar. Claro, La palabra. ellos, su política es más bien una táctica, ¿no? Es decir, Sí. llegar ahí y decir que hay de lo mío. Sí. Y es lo que les interesa, ¿no? Es decir, fuera, por eso hablábamos de provincialismo, ¿no? Porque son cosas muy concretas y muy provinciales, ¿no? Y por supuesto no contienen ningún elemento separatista en sus reivindicaciones, por muy provinciales que sean, ¿no? Excepto quizás en el caso de León y solo lo que podríamos llamar separatismo autonómico, ¿no? Por ello son españoles y muy españoles y nada más que españoles. Pero basándose en la tradición medieval del Reino de León separado del Reino de Castilla, pues bueno, en todo caso, y también basándose en lo mismo, en lo que ellos consideran un maltrato de la autonomía en general, pues en algunos casos lo que piden es la separación de Castilla por un lado y León por otro. Pero bueno, tampoco es unitario ni generalizado dentro del mismo partido leonesista y por lo tanto, bueno. En cualquier caso, lo traía a colación porque de cualquier manera constituyen un elemento de novedad, ¿no? Dentro del panorama de la política institucional española, que como tú decías ya había empezado Teruel, que fue el primero que dio la voz de alarma, en lo de Teruel existe, y como además en muchas de sus demandas tienen más razón que un demonio, porque realmente están totalmente dejados de la mano, ninguneados y olvidados, pues bueno, está claro que se han metido de lleno en el panorama de la política institucional española, en este caso de la autonómica. Y bueno, yo también lo traía a colación porque habrá que seguir el eco que va despertando en otras autonomías, ¿no? Sería interesante ver en las próximas elecciones autonómicas que hasta ahora no existía mucho. Por ejemplo, Andalucía, que es la autonomía más extensa del Estado español, hasta ahora no había habido ninguna voz en ese sentido. Pero en cualquier caso, de Jaén o Almería hasta Cádiz o Huelva, pues
hay muchos kilómetros, ¿no? Y Mm. no sería de descartar que en las próximas elecciones surgiera algún partido provincialista, ¿no? En cualquier caso, pues lo iremos viendo. Muy bien, entonces dejamos este asunto y nos vamos al siguiente. Muy bien. Nos damos un salto importante en el mapa al Perú. Titulas Las dificultades de la izquierda en Latinoamérica. ¿Te refieres a? Sí, porque ahora estaban diciendo que parecía que se estaba volviendo a recuperar la izquierda en muchos países. Bueno, ya lo hemos visto, Bolivia, Ecuador, Chile, incluso con muchas comillas en Argentina, pero bueno, Argentina es un caso aparte. Y sobre todo en Perú, donde no hace tanto comentábamos la victoria de Pedro Castillo y su inesperada llegada al poder, tanto por ser izquierdista como por indigenista, ¿no? Mm. Y bueno, a partir de la victoria de Pedro Castillo se guardaba una leve esperanza de devolverle un poco de estabilidad a Perú, ¿no? Pero bueno, las críticas y los escándalos no se han hecho esperar, tanto por la insistencia de la oposición de derechas y caciquil para intentar cargarse al gobierno izquierdista, como por sus propios errores, ¿no? Que tampoco han sido poca cosa. Recientemente, por citar un elemento de conflicto, la Fiscalía de Perú allanó con fines a fin de incautarse en el Palacio de Gobierno y otros 14 inmuebles vinculados a él en una investigación por presunto favoritismo en la adquisición de biodiesel a cargo de Petroperú en favor de una empresa privada. Es decir, que la corrupción sigue planeando por allí, ¿no? Y además, en el poco tiempo que lleva gobernando el gobierno, sería el tercer escándalo que ha salpicado al presidente, que bueno, a pesar de todo, según la Constitución peruana, parece ser que cuenta con inmunidad, ¿no? Pero bueno, él no sé, pero su gobierno ya lo tiene menos claro, ¿no? En principio, gobiernos... Bueno, Perú está bastante ingobernable de momento, ¿no? Y el fantasma de una nueva crisis política pues comienza a asomar las orejas y parece ser que está la cosa muy liada, ¿no? Porque el presidente, Pedro Castillo, ya ha cambiado, ha modificado su gabinete 4 veces en menos de los 6 meses que lleva gobernando, ¿no? Es decir, 4 reorganizaciones ministeriales en 6 meses. Bueno, como dato curioso, el penúltimo grupo de ministros, el último todavía están ahí de momento, el penúltimo duró tan solo 7 días, es decir, en una semana cambió el gobierno. Es decir, que la cosa, incluso dentro de su propio gobierno, está bastante liada, ¿no? Y bueno, y este no ha sido el único factor que tiene el país sumido en esta situación tan inestable, ¿no? Porque la cuestión de fondo es siempre la misma. Perú es un país muy rico. De hecho, en tiempos de la colonia se dice, esto vale un Potosí o esto vale un Perú. El virreinato de Perú era riquísimo. Y un ejemplo del mal reparto de la riqueza, porque veamos un poco datos concretos, lo tenemos en la región de los Andes peruanos, donde se encuentran bueno, la cuna y la cima de la civilización de los pueblos precolombinos, las famosas ruinas de Machu Picchu. Y eso es, digamos, está en la región de Cajamarca, es una región de los Andes peruanos, y allí siempre se ha hablado de la pobre región rica, porque es una región muy rica en oro y cobre, que el cobre últimamente es otra forma del oro, ¿no? Porque está subiendo continuamente en las bolsas. Recordemos que el cobre es fundamental para todo tipo de conductores eléctricos, ¿eh?
es una de las regiones más ricas en cobre y también en oro. Bueno, pues en torno a esta explotación minera hay un conflicto que resulta paradigmático en un país que genera riqueza desde hace 30 años, pero que no la reparte. Estamos en la de siempre. Es decir, hay mucha riqueza, pero no la reparte. Hay un lugar, concretamente en los Andes peruanos, que centraliza los problemas entre las comunidades indígenas y las compañías mineras, que es la extracción minera de las bambas. Hay que recordar que Perú es el proveedor del 10% del cobre mundial, que es mucho, ¿eh? Es el segundo mayor productor mundial después de Chile. Y recordemos que Chile ya desde siempre en el norte, en el desierto de Atacama, es el mayor productor del mundo de cobre, ¿no? Y Las Bambas es la 9ª mina de cobre con más capacidad del mundo. Extrae 400.000 toneladas métricas según los últimos estudios de los últimos anuarios, ¿no? La extracción la opera, a ver si te sorprende o qué, un consorcio liderado por una minera china llamada MMG. Es decir, los chinos no solo están en África, sino que han llegado, casi llegan a China dando la vuelta al mundo. Porque claro, Perú está en el Pacífico, Perú está encarado ya a China otra vez, ¿no? Cruzamos el Pacífico y nos encontramos con China. Bueno, pues hasta Perú ha llegado una minera china, porque claro, si recordamos, desde el punto de vista tecnológico, China necesita cobre por un tubo, ¿no? Sí. O por una manguera eléctrica, que se diría. Es decir, que las compañías, bueno, pues ha hecho una gran inversión. Hasta ahora, empezaron en 2016, pero hasta ahora decían o excusaban el no pagar impuestos porque, bueno, tenían permiso del gobierno. Recordemos que el gobierno anterior a Pedro Castillo era un gobierno de derechas, y habían conseguido una excepción de impuestos debido a que los gastos de instalación producían pérdidas en la explotación. Y por lo tanto la región andina de Apurímac no había recibido la parte del pastel que le correspondía, que era el 50% de todos los impuestos que pagara la compañía extractora, ¿no? Era un canon minero que se supone que revertía en la población de, como digo, una de las zonas más pobres desde el punto de vista humano y más ricas desde el punto de vista mineral, como siempre suele pasar. Entonces, bueno, los mineros parece que ahora se han convencido de que con la llegada al poder del presidente Pedro Castillo, en julio del año pasado, pues ahora quieren recibir el canon, evidentemente, porque además parece ser que hay una total falta de transparencia. La compañía minera encabezada por los chinos nunca ha mostrado cifras y eso les hace sospechar que esconden algo. Entonces, bueno, una de las promesas de Castillo, que por cierto es nativo de esta zona, una de las promesas que le permitió ganar fue que dijo que el mayor porcentaje de los beneficios de la extracción minera se quedarían en la zona, ¿no? Y eso hizo que en Apurímac, que en la región esta, Castillo arrasó, vamos, en las elecciones presidenciales. Entonces, bueno, pues parece ser que ya la excusa de que tanto para la compañía extractora como para el Ministerio de Economía, de que durante estos 4 años de operaciones comerciales estuvo compensando pérdidas por las inversiones realizadas, pero ahora parece ser que no han tenido más remedio que reconocer que ya estaba dando beneficios, porque como digo, tal como está la situación tecnológica mundial, el precio del cobre está subiendo continuamente, ¿no? Entonces, pues bueno, parece ser que va a pagar ya el 32% de beneficios que le corresponde según los impuestos, que supondría unos 170 millones de dólares. Y bueno, el auge del cobre sigue.
porque el cobre es un poco como pasa con los microchips, ¿no? Que toda la tecnología actual para ella es un elemento indispensable, ¿no? Entonces, por lo menos se estima que al menos en los próximos 4 o 5 años seguirá subiendo el precio del cobre y por lo tanto seguirá siendo una piedra angular en todas las tecnologías eléctricas, ¿no? El cobre, bueno, todos lo sabemos, tiene una alta capacidad térmica, de conducción eléctrica, su mayor parte, el uso mayoritario es para cableado, mientras que hay otra parte importante que va a equipamientos, incluso a construcción, ¿no? Parece ser que un vehículo eléctrico, que es los que parece que van a estar de moda próximamente, contiene hasta 4 veces más cobre que uno convencional, ¿no? Es decir, que las previsiones del negocio del cobre parece ser que son muy optimistas, ¿no? Entonces, esto junto con la reactivación económica previsible después de la pandemia, sobre todo en China, que es el gran, como digo, el gran importador y consumidor de cobre en el mundo, pues bueno, parece ser que al final han conseguido que la región esta de Apurímac, la región andina de Perú, ingrese por fin al canon minero que llevaba yo reclamando, ¿no? Entonces, bueno, pues así está la situación, ¿no? Porque curiosamente, y eso es lo que hay que remarcar desde mi punto de vista, la región de Apurímac, que en estos momentos su población es una de las más pobres del Perú. Recuerdo que, como digo, está lindando con el departamento del Cusco, que es la cuna del Machu Picchu, ¿no? de la ciudad inca que supuso la cima de la civilización, ¿no? Precolombina. Y ahora, bueno, ni siquiera por no haber hay infraestructuras, es decir, están sacando el cobre por carreteras de tierra estrechas, donde pegadas a la montaña y con un abismo al otro lado, donde los camiones cuando se cruzan tienen que buscar un sitio para parar porque dos no caben, en fin, una situación que primero han ido a sacar todo lo que han podido y luego se han preocupado de las infraestructuras, ¿no? Allí hay, desde el punto de vista humano, no llega a 500.000 de habitantes, pero hay un montón de población infantil, ¿no? Y sobre todo es una zona fuertemente indigenista, donde incluso hay una gran parte de la población que ni siquiera habla español, ¿no? Ellos se autodefinen como quechuas, ¿no? O sea, hablan quechua y más del 70% de la población es su idioma nativo, ¿no? Su lengua madre, su lengua materna. Y bueno, aparte del cobre y tal, pues en la región hay bastante economía agrícola, sobre todo de subsistencia, y prácticamente toda la población, es decir, cerca del 90%, está trabajando en negro, es decir, son trabajos de estos ocasionales, artesanales, etc. Afortunadamente es una región que la artesanía triunfa bastante porque tiene mucho turismo, ¿no? El Machu Picchu es una de las zonas punteras del mundo desde el punto de vista turístico, ¿no? Y a pesar de todo, los niveles de pobreza en la zona están 5 puntos por encima del promedio nacional de Perú, que tampoco es que sea para echar las campanas al vuelo, ¿no? Entonces, lo que está intentando Pedro Castillo dentro de esa inestabilidad de su gobierno, acosado por las fuerzas de los caciques y de las grandes empresas, es el choque no solamente desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del abismo de rentas, sino también hay un choque muy fuerte, como decía hace un momento, de visiones del mundo, vamos. Es decir, por ejemplo, hay un dato muy curioso y es que los habitantes originarios, es decir, los incas o los descendientes de los incas, no entienden que los cerros, por ejemplo, donde está el Machu Picchu, que sean del Estado. Pero ¿cómo que del Estado? Recordemos
lo de la madre tierra, ¿no? Que para ellos es fundamental, la Pachamama, ¿no? Que nosotros somos de la tierra, que no es que la tierra sea nuestra ni de nadie, ¿no? Que somos nosotros los que pertenecemos a la tierra, que eso lo han dicho los indios toda la vida, de todas las latitudes. Entonces, ellos chocan, bueno, vienen estos aquí, se llevan toda nuestra riqueza y dicen que es suya, que ellos han comprado esa extracción minera. No lo entienden. No es que estén en contra o a favor, es que directamente no lo entienden. Es decir, ¿cómo puedes decir que estos terrenos son míos, ¿no? Y entonces, bueno, toda la población local, incluso las autoridades locales y los alcaldes de Apurímac, ponen énfasis en el hecho de que el problema principal es que estos pueblos originarios entienden de otra manera absolutamente distinta las relaciones de propiedad, ¿no? Es decir, eso de que un señor diga, es que esto es mío. Allí la propiedad no existe. Es decir, allí tienen campos comunales, tienen explotaciones comunales, el comercio, como digo, es totalmente artesanal y, bueno, a pesar de ello, pues ahí ha llegado la MMG, está encabezada por los chinos y están sacando cobre por un tubo. Veremos cómo acaba la cosa. Muy bien. Ponemos aquí un poco de música, ¿te parece? Me parece. Pues vamos a ello. A ver. Y seguimos con Rafa Rius en esto de Es lo que hay. Ahora toca la miscelánea. Sí, las noticias breves. El CO2 y su índice de aceleración. No tengo ni idea por dónde quieres ir. ¿A qué te refieres? ¿Qué quieres decir? Hombre, pues todos sabemos el gravísimo. Dentro de los problemas medioambientales, uno de los más graves es el aumento progresivo y acelerado de CO2 en la atmósfera, ¿no? Sí. La mayor parte de la quema, porque además, y por eso lo ponía en el titular, lo más grave es su índice de aceleración, es decir, está creciendo exponencialmente. De hecho, se han sacado cuentas y la mayor parte de la quema de combustibles fósiles ha crecido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en un 85%, que se dice pronto. Es decir, prácticamente muy cerca de la totalidad del CO2 en la atmósfera se ha producido en los últimos 70 años. Y si apuramos más, en los últimos 30 años ha crecido más de la mitad, cerca de un 52%. Es decir, que no solamente es grave la presencia del CO2 en la atmósfera, sino que lo más grave es su índice de aceleración, ¿no? Es decir, su presencia en la atmósfera está acelerando de una manera que parece imparable, sobre todo porque nadie hace nada por evitarlo, claro. Es decir, de hecho, hay algunos autores, entre otros hay un experto en crisis climática, un tal David Wallace Wells, que tiene un libro muy interesante, que estoy intentando pillarlo, ya lo comentaré si lo consigo, que se llama El planeta inhóspito, la vida después del calentamiento. Entonces ahí nos cuenta que eso que comentaba yo, que más de un 52% de las emisiones en todo el mundo ha ocurrido a partir del año 1990. Con lo cual el futuro pues ya nos podemos imaginar, porque claro, no es que haya aumentado la mitad, sino que se va acelerando continuamente. Entonces, él incluso llega a hablar de la historia kamikaze del mundo industrial, ¿no? Recordemos el suicidio de los aviadores japoneses en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Dice que la industria está llevando una trayectoria kamikaze, ¿no? Es decir, porque va a destruirlo todo, incluida ella misma, porque va a llegar un momento en que las condiciones de existencia de las industrias, tal como están en la actualidad, van a desaparecer, ¿no? Es decir, no va a tener posibilidad
de revisión, ni de vuelta atrás, ni de nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente alertar una vez más la importancia de la cuestión ecológica, que para algunos parece que sea una especie de brindis al sol de 4 ecologistas desocupados que no tienen nada mejor que hacer, ¿no? Realmente estamos jugándonos algo tan absolutamente vital como la subsistencia del planeta, ¿no? Y sobre todo más que del planeta de la especie humana, porque seguramente algunas especies de insectos conseguirán sobrevivir, pero las personas humanas, que decía que él, me parece que al paso que vamos, él incluso, el experto el periodista experto en ecología, el David Wallace, llegaba a decir que podríamos empezar a hablar ya en el término de una generación, el planeta va a ser irrespirable. Lo cual quiere decir que lo que está en peligro es la vida humana en el planeta, que el planeta va a continuar y con la vida de otros seres, otros bichos, claro, o de otra manera. Incluso otras especies vegetales. Sí. Porque el factor contaminante principal y casi único son las personas. Sí. Y por lo tanto, si desaparecen las personas, el planeta una vez más, porque recordemos que a lo largo de su larga vida ha tenido muchísimas crisis y muchísimas desapariciones de especies, sí, desde los tiempos primarios. Recordemos en el terciario la desaparición de los dinosaurios, etcétera. Una vez más, ahora a los que nos tocaría desaparecer, y bien que nos lo hemos ganado, o al menos algunos se lo han ganado, pues sería la especie humana. Bien, simplemente dar un toque de atención respecto al CO2 y recordar el peligro que supone y pues eso, recordar una vez más la importancia de algo que, por no ponernos pesimistas, diríamos que aunque desde mi punto de vista ya hemos pasado el punto de no retorno, es decir, que cada vez está más complicado la vuelta atrás, sobre todo teniendo en cuenta las actitudes de los principales contaminadores en las últimas reuniones mundiales al respecto, ¿no? Como la última de París, y su falta de conclusiones prácticas y positivas, pues a pesar de todo hay que seguir insistiendo. Muy bien, pues pasamos a otro tema que no tiene nada que ver con este. Los curas en el ejército, que te ha llevado no a tiene nada que ver con los curas y con el ejército. Todo gente buena gente. Buena gente en su parroquia. Como hablábamos de las escuelas, bueno, no sé. Está muy bien. La religión nadie está contra ella. Cada cual se cura el miedo a la muerte como puede. Pero nadie dice que no tenga que existir la religión. De hecho, ha existido desde los más remotos tiempos prehistóricos, pero en su lugar adecuado. Es decir, el que quiera misa, que vaya a la iglesia. Y el que quiera catecismo y doctrina, pues también. Igual que hemos dicho, fuera de la escuela, habría que recordar también fuera del ejército. Porque además, además no, en la escuela también lo paga el Estado. Pero vamos, en este caso, con motivo de la aprobación de los presupuestos generales del Estado, ya lo hemos comentado en más de una ocasión, que aparte del gasto estrictamente militar del Ministerio de Defensa, había muchas otras partidas cuyo origen de gasto era más que cuestionable, ¿no? Pues bien, ahora nos hemos enterado, según publica El Salto en su periódico digital, que los ejércitos y la Armada cuentan con 18 iglesias y capillas en terrenos del Ministerio de Defensa, 238 salas multiconfesionales, eso sí, porque queda moderno, es decir, ahí no son ni católicos, ni protestantes, ni mezquitas, ni sinagogas, ahí pueden ir de cualquier confesión,
y pagan nada menos que a 84 miembros del Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas. Total, el Ministerio de Defensa ha gastado 39.196.000 euros en salarios de religiosos en los 10 últimos años. Es decir, en los niveles en que nos movemos, dices, bueno, 40.000 millones de euros, pues es una pasta. En 10 años es una pasta. Pero sobre todo, ¿por qué demonios tenemos que pagar los que somos ateos, y a mucha honra, por qué tenemos que pagarle las supersticiones a los señores católicos? Que me parece muy bien, pero que se vayan a la iglesia a rezar cuando les den permiso en el cuartel, yo qué sé. Es una, bueno, entre las muchas vergüenzas del presupuesto de defensa, una de ellas es esta, ¿no? Entonces, un grupo de los que lo ha destapado, o por lo menos el más importante que ha insistido más en destaparlo, ha sido el señor Carles Mulet, el senador Carles Mulet del grupo parlamentario de Izquierda Confederal y integrante, como sabemos, de nuestro querido Compromís. Y bueno, hizo una pregunta al gobierno y parece ser que, como de costumbre, pues la pregunta se ha quedado en el aire. Es decir, porque lejos de reducirse esta cifra, los últimos años han aumentado las retribuciones, porque claro, los curas también tienen derecho a que les suban el IPC, ¿no? Entonces, bueno, según datos del propio ministerio, han pasado de 2.600 a 3.300 millones de euros anuales. Y no, bueno, nos han contado, eso que comentaba al principio, que tiene 18 iglesias y capillas católicas, 238 espacios multiconfesionales, etcétera, etcétera. Y 84 curas en plantilla que cobran su sueldo de todos nosotros por asistir a los soldados, porque si mueren en guerra, pues que vayan al cielo. En fin, desde Compromís, como digo, denuncian que bueno, ellos se cuelgan la medalla, por supuesto, de que esa información que comentaba ha llegado después de una cantidad enorme de preguntas formuladas por Carles Mulet, a las cuales el gobierno parece que no quería contestar y al final ha tenido que decírselo, ¿no? Parece ser que lo había pedido hasta en una decena de ocasiones, tanto de palabra como por escrito. Y lo que decía el señor Mulet es que una cosa es tener edificios para el uso religioso si los miembros de las Fuerzas Armadas quieren hacer uso de ellos, y otra que en un estado confesional tengamos que mantener a curas católicos en el ejército, que según Mulet son totalmente prescindibles. Y bueno, pues eso. Es decir, que una vergüenza más y una demostración más de que hay partidas del presupuesto de defensa que no son precisamente para defendernos de nadie. En todo caso, defendernos de las asechanzas de Satanás. Satanás, que muy malo, ¿eh? Muy malo, muy malo. Para eso están los curas. Muy bien, pues vamos con la última. A ver, un ejemplo de las consecuencias de la ley Mordaza. Un ejemplo me vas a poner o me Sí, vas a... dentro de la miscelánea, en plan breve, pues que veamos que muchas veces la gente cuando oye la ley Mordaza, qué exageración, Mordaza. Total, es una ley de seguridad ciudadana y quién no quiere seguridad y tal, ¿no? Estáis exagerando. Bueno, pues ahí, vamos, nos tiraríamos hasta mañana poniendo ejemplos de lo que ha supuesto durante estos meses que llevamos de ley Mordaza, ¿no? Pero como muestra vale un botón, que decía el refrán, vamos a poner un ejemplo de algo, de una de las principales, si no la principal movilización obrera de los últimos meses, que es la del metal en Cádiz. 3 meses después de que la huelga del metal en Cádiz llegara a su fin, parece que siguen goteando cada vez nuevos procesos judiciales contra personas que participaron en las protestas. El último caso que hemos conocido, y por eso lo ponía como ejemplo,
es el de Raquel Rodríguez, conocida, bueno, que incluso salió por la tele, conocida por haber denunciado la violencia policial en las protestas, y su error fue que lo hizo frente a las cámaras de la televisión pública, de RTVE. Y bueno, ha sido citada a declarar recientemente en el juzgado de instrucción número 3 de Cádiz por un supuesto delito contra la intimidad y por revelación de secretos, castigado, ojo, con penas de hasta 5 años de prisión. Pero ¿qué secreto revelaba? No lo sé, pero no pasó de las palabras. Sus palabras, voy a citar sus palabras concretas, las palabras de Raquel Rodríguez, dice: si es necesario que arda Troya, porque esto hay que defenderlo con uñas y dientes, y no voy a permitir que estos sicarios, todo esto lo decía de cara a la cámara de Televisión Española, no voy a permitir que estos sicarios, dirigiéndose a los agentes del TV Studios, porque perdonadme, pero no lo puedo decir de otra manera, porque les tengo que llamar por su nombre, que se meten en las zonas residenciales no hay derecho. Parece ser que tenía más razón que nada, porque estaban entrando incluso en zonas de viviendas, ¿no? En barrios, en zonas de viviendas, al lado de colegios, patios de colegios y todo eso. No se privaron. Bueno, pues como le llamó sicarios, pues parece ser que no les gustó, y entonces pues, le pueden caer 5 años, nada más. No creo que no, hombre, evidentemente. Pero como se juntaran las circunstancias adversas de un fiscal con ganas de bronca, un juez con idem de lo mismo, que también los hay, y también se ha dado casos de sentencias aberrantes con penas máximas por tonterías, ¿no? Y si no, que se lo digan a los raperos, por ejemplo, ¿no? Entonces, dices, bueno, la conclusión es que la ley Mordaza, mucho más allá de su supuesta exageración, que no hay tal desde el punto de vista, todo lo contrario, posiblemente cuando hablamos mal de ella nos quedamos cortos, pues no es una entelequia, no es una cuestión metafísica, sino que se traduce en sentencias concretas y problemas muy concretos, simplemente porque una persona, en este caso Raquel Rodríguez, haya hecho uso de su libertad de expresión de cara a las cámaras, ojo, de la televisión pública. Es decir, encima que les dio una exclusiva, van y la trincan. Sí, pues frente a los que dicen que eso es teoría, que no se va a aplicar, que apenas y tal, pues la ley Mordaza, como vemos, ya se está aplicando de manera contundente y absolutamente vergonzosa. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, como digo, no es un caso. Veremos en qué queda lo de su derogación o reforma o eliminación. ¿Derogación? ¡Oh! Anatema. Es una palabra prohibida. Creo que han hecho una ponencia de la Real Academia para que la quite del diccionario. Sí. Derogar está prohibido. Cambios sutiles y maquillajes los que hagan falta. Aquí todos se han leído la novela de Lampedusa y todos están por cambiar algo para que nada cambie. Muy bien. Pues hemos terminado, ¿no, Rafa? Pues sí, si no tiene nada más que comentar, hemos terminado. No, porque además tampoco nos queda mucho tiempo para comentar nada más. Bueno, yo tenía un caso, si te parece, muy brevemente, que lo he leído hoy mismo y que me ha horrorizado. Vale. La muerte por un grave cáncer de pulmón de un emigrante en unos locales industriales abandonados en la periferia de Valencia. No sabía nada. Ha muerto como un perro, pero realmente esas noticias que te causan vergüenza, es decir, de pertenecer a la misma especie, esa especie humana de la que hablábamos, que una persona se haya muerto absolutamente desamparada y muerta de frío con un cáncer terminal. No han sido ni para habilitar una plaza hospitalaria para esa persona. Claro, era africano, hay que decirlo todo, pero vamos, una noticia absolutamente vergonzosa y que ha pasado al lado mismo de la emisora, vamos. ¿Y esto ha sido aquí en
Sí, sí, en Valencia, en la periferia de Valencia, en unas naves industriales abandonadas donde se refugiaban en un invierno que por las noches sobre todo está siendo muy duro y se refugiaban un montón de sin techo y entre otros esta persona que tenía un cáncer y por supuesto no tendría tarjeta sanitaria y bueno, no ha podido ingresar al hospital ni siquiera para tener una muerte digna. Es decir, vergüenza para todos nosotros, Sí, señor. especialmente para los que podrían solucionarlo y no lo han hecho. Sí, señor. Bien, pues con esta noticia que nos deja así un poco de mal cuerpo que se dice, nos despedimos, ¿vale? Vale, bueno será que nos vaya dando mal cuerpo a ver si ponemos algún remedio. Sí, bueno, pero no nos corresponde más que No, nosotros tenemos poco que difundirlo, hacer ahí, decirlo y pero denunciarlo por lo menos. denunciarlo, sí. En fin, Pues ya nada, Manolo, se han vivido casos similares con personas que han sido mal atendidas o desatendidas en servicios de urgencia. En el CIES, concretamente, hace poco se sigue contando la historia de una mujer a la que no se le hizo mucho caso, también emigrante, que estaba internada en un CIES y le daban paracetamol para que se le pasara el dolor y al final falleció de una enfermedad grave, ¿no? Estaba sí, sí, muy enferma grave y solucionable y en solucionó. muchos casos. Y si no solucionable, por lo menos una muerte digna, ¿no? Que es lo menos que se puede pedir. Bien, Pues nada, Manolo, nos escuchamos la próxima semana, si te parece. me parece. Hasta entonces, que vaya bien. Pues salud y buen día. Vale, ya hemos salido de aquí. Nos vamos de aquí también. Sí, nos vamos del vídeo y del audio.